inicio a la actividad. Es del grupo 16, grupo de clase. Vamos a trabajar este día y el próximo viernes, o es decir, el viernes, la segunda sesión. El tema que vamos a desarrollar es otra aplicación de la derivada de una función. Se llama tasas relacionadas, o razones relacionadas, o tasas de cambio. Hay diferentes formas de cómo en los textos de cálculo diferencial se les denomina. Nosotros, tasas relacionadas. Y vamos a comenzar diciendo que es una de las aplicaciones junto con optimización, la diferencial de la derivada de una función más fuertes. Estos ejercicios, problemas que comprenden las tasas relacionadas son de lo más fuertes. No quiero decir que análisis de curva no lo es. Por supuesto que sí. De todas las aplicaciones de la derivada, quizá la menos exigente es la regla de L'Hopital, que la utilizamos para calcular límites. Tiene su nivel de exigencia, pero no como los temas de optimización, la diferencial, tasas relacionadas y análisis de curvas. Quizá la otra aplicación menos exigente que en los últimos años se está trabajando en Matemática 2 es el método de Newton-Raphson. Entonces, con esto yo quiero decirle, llamar su atención a que es un tema de entrada exigente, pero no es el nivel de exigencia una condición para que nosotros nos pongamos poco optimistas, no, al contrario, pero sí debemos tener conciencia. Entonces la primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué comprende este tema, este contenido? ¿A qué se refieren las tasas relacionadas? Bueno, las tasas relacionadas son realidades que se presentan en diferentes campos, como la física, la ingeniería, la economía y en otros campos, en donde se dan relaciones entre dos o más magnitudes. Y estas magnitudes que se relacionan cambian respecto de otra magnitud. Entonces, ese tipo de realidades, a lo que nosotros comúnmente le llamamos problemas, ejercicios, nosotros vamos a tratar de encontrar el propósito en este tema, en este contenido, es hallar, es calcular, determinar el cambio de una de las magnitudes que se relacionan y que están cambiando de acuerdo a esa realidad física, de ingeniería, de economía, respecto a otra variable. El objetivo, el propósito es hallar una tasa de cambio, una razón de cambio. Por supuesto, de una de las magnitudes. Ese es el objetivo, que se logra a través de encontrar la ecuación que relaciona, que vincula, que establece ese vínculo entre todas las magnitudes relacionadas en el fenómeno, en esa realidad de la que hablamos, y sus cambios, si acaso es que cambian, porque cada realidad, cada situación es particular. Entonces, las tasas de cambio o razones de cambio, razones relacionadas, se refiere al hecho de
encontrar la velocidad de cambio de una magnitud. Casi siempre nosotros abordamos ejemplos, problemas, en donde la variable con respecto a la que cambian todas las demás es el tiempo. Pero debemos tener un criterio más amplio. No siempre esa variable respecto a la que cambian todas las demás es el tiempo. Nosotros, repito, en nuestro quehacer en Matemáticas 1, casi siempre es el tiempo. Y en muchas realidades de la vida, el tiempo es la variable, es la magnitud con respecto a la cual cambia cualquier otra magnitud. Pero no solo existen ese tipo de realidades donde el tiempo va a ser siempre la variable respecto a la cual se cambian o están cambiando las demás magnitudes. Yo quiero decir que he examinado, he leído el guión de clase y me parece que ahí todo está dicho. Lo que yo acabo de expresar es una opinión, una extensión de lo que ya contiene el guión de clase y que me parece a mí que muy poco se puede decir, procurando agregar un elemento más, abonar un poco más. Me he permitido expresar esto. Pero básicamente es lo que dice el guión de clase. Ahora, yo quiero poner un ejemplo sencillo porque muchas veces nosotros en la parte teórica hablamos mucho, pero el estudiante quiere pues, esencia, sustancia. Este tipo de realidades van desde las cosas más simples de nuestra vida cotidiana hasta situaciones muy complejas. El ejemplo que les voy a plantear es, no todos tienen acceso a eso, pero vamos a decir que es más fácil comprenderlo, porque es de la vida real. Esto quiere representar un cubo de hielo. Tenemos un ejemplo de tasas de cambio o tasas relacionadas. Este cubo de hielo dentro de un refrigerador mantiene un volumen, un área lateral o superficial y una arista. Lo sacamos del refrigerador y entonces al momento inicial de sacarlo tiene ese volumen, esa área superficial y ese valor de arista. A la temperatura ambiente, el cubo de hielo va licuándose. Es agua en estado sólido. Y entonces en un momento 2, el volumen ha cambiado. El área superficial ha cambiado. Y la arista también ha cambiado. Ahí tenemos un ejemplo sencillo donde 3 magnitudes, volumen, área y arista. Arista se le llama al lado de cada cara que constituye un cubo. Cambian respecto al tiempo. Y este es un tercer momento. Entonces vamos a estar interesados en problemas de este tipo. Como digo, este podría ser algo muy sencillo, muy trivial, pero la base es eso, situaciones, realidades en donde están interactuando, están relacionadas varias magnitudes. Y esas magnitudes, generalmente respecto al tiempo, tienen cambios. Cambia el volumen, en este caso, cambia el área superficial, cambia
la arista respecto al tiempo. El proceso para poder hallar una de esas tasas de cambio de cualquiera de esas magnitudes se basa en lo siguiente. Hay condiciones de mayor facilidad para medir algunas tasas de cambio que otras. Entonces, el proceso para determinar una tasa de cambio es el de saber encontrar esa ecuación que relaciona todas las magnitudes y poder medir algunas de esos cambios de las magnitudes involucradas, dejando como incógnita la tasa de cambio más difícil de medir. Esa es la filosofía del proceso que se sigue. Nosotros conocemos ese proceso. Digo conocemos porque me parece que, aunque es la primera sesión, no es muy sabio venir sin leer el folleto. Existen diferentes situaciones y el proceso se puede generalizar de la manera siguiente. ¿Me están escuchando, bachilleres? Porque veo aquí que ya lo quité. ¿Me escuchan? ¿Ven? ¿Pueden apreciar la pizarra? Sí, se escucha. Bueno, Sí. Gracias. Decía que el proceso generaliza. Algunos exigen ¿qué puedo decir? Un esquema más sofisticado, más afinado, otros no. Unos ejemplos, unas realidades, ni siquiera necesitan un esquema, pero el proceso general que engloba todas las situaciones es el siguiente. No es palabra de Dios y no lo voy a escribir. Yo solo voy a hacer la mención. No porque no deba hacerlo, lo que sucede es que estaría repitiendo algo que lo contiene el folleto. Y ese tiempo lo podemos invertir en hacer otros ejemplos. Entonces, el proceso general, hacer un esquema. Un dibujo de la realidad. Muchas veces son aspectos geométricos, es con lo que nos vamos a encontrar con frecuencia. Aspectos trigonométricos. El segundo paso, bastante parecido con el proceso de optimización, asignar variables a las magnitudes conocidas y a las magnitudes no conocidas o desconocidas y sus respectivas tasas de cambio. Una tasa de cambio, bachilleres, M de magnitud y los subíndices C de conocida o desconocida. Una tasa de cambio, decía, es una velocidad. Es la otra interpretación de la derivada. Recuerde que nosotros hemos venido manejando hasta el momento que la derivada primera de una función representa, geométricamente hablando, la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en cada punto de la gráfica, si es que este punto pertenece a la gráfica. Eso significa que sea parte del dominio, tanto la X como
la y sea parte del recorrido de esa función. Entonces, eso debemos de entender. Una tasa de cambio es una velocidad de cambio. ¿Cómo cambia? Refiriéndonos a este ejemplo sencillo, ¿cómo cambia el volumen del cubo de hielo respecto al tiempo? Es la tasa de cambio del volumen respecto al tiempo. Es la derivada del volumen respecto al tiempo. Tasa de cambio de el área lateral del cubo con respecto al tiempo. Es la derivada del área superficial del cubo con respecto al tiempo. La derivada de la arista con respecto al tiempo es la tasa de cambio de el tamaño de la arista respecto al tiempo. Son derivadas que nosotros en este contexto, que ya lo explicamos, tratamos de explicarlo, le llamamos tasas de cambio, razones de cambio. Como tercer paso en ese proceso generalizado es el de, una vez asignadas variables a las magnitudes conocidas y no conocidas y sus respectivas tasas, es encontrar la ecuación que relaciona a las magnitudes involucradas. Por ejemplo, en esta realidad, si estamos hablando del volumen de un cubo, entonces eso es arista al cubo. Entonces ahí estamos involucrando el volumen y la arista. Me va a decir alguien, sí, pero ahí no está involucrando el área superficial. Es que no todas se van a relacionar a través de una sola ecuación. Y aquí es donde aparece un aspecto bien importante. Por ejemplo, si estamos hablando del área superficial de este mismo cubo de área superficial, entonces es 6 veces al cuadrado. ¿De qué estamos hablando? Cuando yo estoy diciendo, hay algo muy importante, que la mayoría, bueno, yo en mis grupos de discusión, no son míos, los grupos que atienden, he venido planteándole a los muchachos, a las muchachas, a los estudiantes, pues, son 4 áreas, y también a ustedes, porque esta es la tercera semana del ciclo que yo tengo contacto en este grupo teórico, y es la última ya. Parece que la semana 16 no hay clase. Quiere decir que esta es la última semana. El ciclo está por finalizar. Pero decir, son 4 áreas: aritmética, álgebra, geometría y trigonometría. Sin eso es muy difícil. Y estos temas exigen todo ello. Les planteaba a los estudiantes que tienen relación conmigo en la discusión, atiendo 4 grupos de discusión, les manifesté desde el primer día, y también a ustedes cuando hemos tenido la semana 5 y la semana 10, les he venido planteando que la geometría, trigonometría, y va a ser esto por muchos años como estudiantes, y quién sabe si ustedes logran mantenerse en este quehacer de la ingeniería, después de graduados, van a seguir con estas áreas del conocimiento necesarias de dominar. Entonces, encontrar la ecuación que relaciona y todas las magnitudes que están involucradas en esa realidad. Un cuarto paso,
Repito, no es palabra de Dios, pero eso es lo que hay que hacer. Fíjense, yo le puedo agregar ahí algo que no dice en el guión. Analizar qué magnitudes cambian y cuáles no. Porque en algunas situaciones, en algunas realidades, unas magnitudes cambian, otras no cambian. Los problemas son variados, ningún problema es igual. Entonces, en ese proceso, yo debo bueno, aquí en aquí cambian todos, pero habrá otros ejemplos, otras realidades donde no. Y entonces nosotros debemos estar prestos, listos a manejar el siguiente paso. ¿Qué paso? Derivar. Esto es importante. Lo voy a escribir en mayúscula. Derivar implícitamente. Respecto al tiempo. En general debería de ser respecto a la variable que todas las demás cambian, pero generalmente va a ser. Y es un poco desordenado, pero prefiero el desorden a que no vean el paso 6. Pues si ya derivamos implícitamente, después de haber encontrado, analizado quiénes cambian, quiénes no cambian, entonces despejar la tasa de cambio o razón de cambio buscar. Ese es el proceso general. Entonces, bachilleres, acá no hay más para dónde. Un poquito exponer, tratar de darnos a entender qué es este tema, sobre qué se basa, qué es lo que se persigue y cuál es el proceso. Ahora vamos a los ejemplos, a los ejercicios, donde nos vamos a medir. Y hay que ser muy sinceros con nosotros mismos. Vean, así de entrada, viendo el proceso y ya con nuestra experiencia después de haber trabajado análisis de curvas, que es la discusión de esta semana, y optimización. Entonces, ¿qué es lo que hay que esperar? ¿Qué es lo que debemos manejar y con mucha solvencia y mucha habilidad? Es decir, ser eficientes en el trabajo. Eso significa hacer el trabajo bien hecho y en un tiempo, no a la carrera, pero sí en un tiempo aceptable, porque los procesos son largos. ¿Qué se requiere para poder resolver un problema de tasas relacionadas? Pues se requiere, vamos a ir de lo más reciente a lo más antiguo, saber derivar implícitamente. Saber derivar implícitamente. Se requiere interpretar el enunciado. Muchas veces la interpretación del enunciado es básica, no es tan sencilla. Por eso debemos acostumbrarnos a leer. Ese ejercicio de leer y tratar de obtener la información que ahí se nos brinda, pero hacerlo nosotros. Recordemos que
en la evaluación, ahí no va a haber nadie con nosotros, somos nosotros los que vamos a tener que razonar el enunciado. Y muchas veces pasar del enunciado a la parte de la escritura matemática hay un gran trecho, hay un gran barranco, y por eso debemos acostumbrarnos. ¿Qué más? Bueno, debemos saber álgebra, saber aritmética, pero hay otras cosas que no se visualizan en este proceso, pero que sí lo podemos ver ya enfrentados a un ejemplo concreto, específico. Es la geometría, esto de las fórmulas, volúmenes, áreas, perímetros, funciones trigonométricas, senos, cosenos, tangentes. O sea, el cúmulo de conocimientos que se integran, que confluyen en la solución de un problema, es considerable. Entonces, el tema, por su naturaleza misma, es fuerte, pero si nosotros tenemos los conocimientos básicos de geometría, trigonometría, álgebra, aritmética, esto no debe ser un problema sin solución, sino que algo que nos va a hacer esforzarnos, pero lo podemos resolver. Si hay preguntas, bachilleres, si no, pues entonces comenzamos los ejemplos, que es lo que está variado. Vamos de lo simple a lo complejo. Y espero que tengan su guión de clase, porque yo no voy a escribir los enunciados. Se supone que usted tiene el guión de clase y solo en escribir el enunciado se nos va el tiempo. No, vamos a invertirlo de manera adecuada, en resolver, en comentar, en tratar de salvar algunas dudas que le surjan a usted. ¿Tienen alguna pregunta? Bachilleres, ¿me escuchan? Sí se escucha, ingeniero. Gracias. Bien, entonces si no hay preguntas, vamos a los ejemplos. Yo creo que ustedes pueden advertir que las evaluaciones, quien diga lo contrario, pues no está siendo objetivo. Son evaluaciones que se pueden resolver con la atención mínima a las actividades de discusión de problemas y grupo de clase, consulta examen. No son grandes problemas con un grado de complejidad insalvable, no, han sido modestos. Entonces yo quiero comenzar de lo simple, les decía, a lo complejo. Y vamos a comenzar con el ejercicio número 9. Espero que ustedes tengan el guión de clase. Y me refiero, no quiero hacer los ejemplos que están resueltos, porque esos les quedan a ustedes como algo más donde practicar, donde tratar de asimilar. Yo quiero hacer ejemplos que quizás no sean del grado de complejidad de lo que están ahí planteados, como por ejemplo el del depósito para acumular agua, la artesa, se llama. Ese es de un grado de complejidad bastante considerable, pero que vamos a ir de lo simple a lo complejo, tenemos tiempo y tenemos la otra sesión. Por supuesto, yo le recomiendo, yo le aconsejo
revise el álgebra, revise la aritmética, la geometría, la trigonometría. He seleccionado ejemplos propuestos, no los resueltos, que involucran unos una parte, otros otra parte, de manera que usted se ponga a prueba a partir de este día cómo anda en geometría, cómo anda en trigonometría. Ese es el propósito de los ejemplos que yo he seleccionado, unos con un grado de exigencia sencilla y otros más fuertecitos, pero que como debe ser, es la parte didáctica de este proceso enseñanza-aprendizaje, de lo simple a lo complejo. Entonces, el número 9 de los propuestos, ¿cómo dice? Fíjense, aquí comienza este tipo de contenidos, tiene ese elemento del que hablaba, pasar del lenguaje propiamente dicho al lenguaje matemático. Dice así: una placa circular de metal se dilata por el calor, de manera que su radio aumenta con una rapidez de 0.01 centímetros por segundo. ¿Con qué rapidez varía el área cuando el radio es de 2 centímetros? Lo voy a volver a leer. A veces no es suficiente con una sola vez que se lea. Dice: una placa circular de metal se dilata por el calor, de manera que su radio aumenta con una rapidez de 0.01 centímetros por segundo. ¿Con qué rapidez varía el área cuando el radio es de 2 centímetros? Fíjese que también, y por eso es importante hacer este ejercicio de la lectura, porque habla de dilatación. La dilatación es que por el calor a que es sometido un cuerpo, se expande. Esa es la dilatación. Entonces, de acuerdo al proceso que nosotros hemos, el proceso general, y es mejor dejar constancia de lo que estamos haciendo, ese es la placa metálica en su momento inicial. Entonces como es el primero, lo vamos a llevar despacito. Y con la aplicación del calor, en otro momento, la placa metálica, vamos a exagerar, ¿verdad? Pero para conseguir el objetivo. Aquí tenemos un microscopio electrónico que puede ver, ampliar millonésimas veces lo que estamos observando. El área es lo que encierra la cuerda. Circunferencia es la cuerda. Círculo es la superficie, el área encerrada por la cuerda. Y vamos a ver un tercer momento. A ver si cabe esta. Sí, va a caber. Son 3 momentos. Por efecto del calor y debido a la dilatación, entonces la placa metálica, que tiene una forma circular, o que podría ser
rectangular, pero no de acuerdo al enunciado. Si quieren lo podemos verificar. Dice una placa circular, ahí está, de metal, dilata por calor. Ahí está. Entonces, fíjense, en el momento 1 tiene el área 1. En el momento 2 hay radio 1. Tiene radio 2 y área 2. Y en el momento 3 tiene un radio 3 y tiene un área 3. Esto no es voluntarioso, esto no es caprichoso, esta es la realidad. Lo que ocurre, si aumenta el área, tiene que aumentar el radio. Si disminuye el área, disminuye el radio, ya que la relación, el proceso, recuerden, la ecuación que relaciona, y ahí viene la geometría. Entonces, en el ejercicio número 9, es el más sencillo que yo he encontrado, que ocurre esa realidad de la que hablábamos al principio, es esta. Se le aplica con un soplete, no sé si ustedes conocen qué es un soplete, calor a la placa metálica y entonces se va expandiendo. Crece el área y crece el radio. Eso es lo que tenemos, ese es el esquema. Si alguien cree que no se debe hacer, pues está en su derecho, ¿verdad? Pero en una evaluación, yo siempre les digo a los muchachos de los grupos de discusión que atienden, déjenme contextuado, déjenme explicar, que nada parezca que solo lo copió, porque yo soy mal pensado, déjenme escrito todo. Y entonces la definición de variables, sea, vamos a definir variables. Entonces hablamos de área, hablamos de radio, y entonces vamos a designar a área de la placa. Muchas veces no nos gusta esto, somos bastante haragancitos, ¿verdad? R radio de la placa. Quiere decir entonces que de A de T es la tasa de cambio del área. Y voy a poner por acá dr dt es tasa de cambio del radio. Y yo le decía en ese proceso, vamos, puede ser que nosotros no coloquemos todas las variables y le asignemos nombres y apellidos, pero tenemos el tiempo para ir enmendando eso. Entonces, les decía yo en el proceso, uno analiza, bueno, ¿quién cambia, quién no cambia? Aquí las dos magnitudes cambian, las dos magnitudes. Entonces hablamos de la tasa de cambio del área respecto al tiempo y hablamos de la tasa de cambio del radio respecto al tiempo. Los dos cambian en esa realidad que tenemos. Y otra cosa que hay que entender, que es oportuno, esto es instantáneo. Esto es instantáneo, como que hubiera una cámara que está tomando fotografías en cada instante, en cada instante. Y entonces esto lleva la secuencia, se lleva la secuencia y podemos ver algunas de esos momentos. Y entonces se interpreta cuando la información se nos proporciona de esta manera. Dice, ¿con qué rapidez varía el área
cuando el radio es de 2 centímetros. Entonces, ahí hay una información importante. Poner aquí. Esta es la incógnita. ¿Y en qué momento quieren? Porque es instantáneo, eso hay que entenderlo, es cada instante. No es lo mismo a los 2 segundos, que a los 3, que a los 15, no es lo mismo, es instantáneo. Entonces, quiere que encontremos la tasa de cambio del área en el momento cuando R es igual a 2 centímetros. Pero la tasa de cambio del radio es constante. Dice que la tasa del radio aumenta con una rapidez de, entonces, de R de T, poner aquí, de R de T es una tasa conocida igual a 0.01 centímetros por segundo. Ese es la realidad que estamos tratando en este ejercicio número 9. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Qué nos hace falta? La ecuación que relaciona las variables involucradas. ¿Y cuál es esa ecuación? La ecuación es área de un círculo es igual a pi por r cuadrado. Ahí está. Involucrado el área, involucrado el radio. Ahí están relacionados. Ya hicimos el análisis, cambia el área, cambia el radio, entonces, y nos proporcionan cómo está cambiando el radio respecto al tiempo. La pregunta es, ¿cómo cambia el área respecto al tiempo en el instante cuando el radio vale 2 centímetros? ¿Qué nos queda? Derivar implícitamente, como ya vimos quién cambia, quién no cambia, despejar la tasa que se nos pide. Eso es todo. Entonces, derivada respecto al tiempo, la notación del año, ¿cómo les va a servir esta notación? Yo les recomiendo que la implementen porque es muy utilizada a través de todas las matemáticas y en física. Ahí está. Y los teoremas siguen siendo vigentes. La derivación es algo pequeñísimo ya en este tipo de temas. Derivar es como una cosa muy sencilla, el problema es otro. El problema son todos los condimentos que llevan. Entonces, de A de T igual derivada de una constante por una función. No es necesario hacer este paso, pero yo quiero hacerlo para recordarle lo de la derivación implícita. De A de T es igual a pi, es una constante, un número irracional, derivada de r cuadrado con respecto al tiempo. 2r de r de t. Ahí está. Estuvo.
derivación implícita. Entonces, de ADT es igual a 2pi por el valor del radio en ese instante. ¿Cuánto es? Otra cosa importante. Debemos estar seguros de que todas las magnitudes están en el mismo sistema. Centímetros por segundo. Entonces, si no es así, hacer las conversiones necesarias. El radio vale 2, se puede omitir entonces las unidades y ya vamos a saber en qué unidades va a quedar porque están en el mismo sistema. El radio vale 2 y la derivada del radio respecto al tiempo es 1/100, es decir, si usted quiere escribirlo así, no hay problema. No hay problema. 1 entre 100 le va a dar 0.01. Entonces, finalmente, la tasa de cambio del área respecto al tiempo, podemos simplificar, son factores todos, mitad. Podemos simplificar mitad. Y el resultado es pi entre 25 es la tasa de cambio del área de esa placa metálica circular. Centímetros cuadrados por segundo. Preguntas. Bachilleres, ¿alguna pregunta? ¿Me están escuchando? No hay preguntas, ingeniero. Bien, le voy a tomar la palabra a la bachiller. Dice que no hay pregunta. Bueno, entonces avanzamos. El siguiente ejercicio que yo considero en el orden de exigencia es parecido al de el cubo de hielo. Es por eso. Es el número 4. Dice así: voy a confiar en que usted está leyendo, tiene el guión de clase a la mano, porque de esa manera usted va a interpretar mejor, le va a ser más fácil la interpretación. Dice, si una bola de nieve se derrite de tal forma que su área superficial disminuye con una tasa de 1 centímetro cuadrado por minuto, calcule la tasa con que se reduce el diámetro en el momento que mide 10 centímetros. Repito, a veces no es suficiente con una lectura. Y hay cosas importantes aquí. Por eso no es de memorizarse los procedimientos, sino que es de analizar. Y yo insisto en esto con los muchachos, con ustedes, con los estudiantes. Arrancar cuesta. Pero una vez se arranque, el mundo va a ser más fácil para ustedes. Y para todos ha sido así. Una vez uno logre hacer propio esa capacidad de reflexión, de analizar, de no ser víctima de esa conducta así inmediatista. No, yo lo que quiero es memorizarme cómo se hace. No, no es así. Es de analizar. Ya vamos
a evaluar por qué les estoy haciendo esta reflexión. Lo vuelvo a leer. Si una bola de nieve se derrite de tal forma que su área superficial disminuye con una tasa de 1 centímetro cuadrado por minuto, calcule la tasa con que se reduce el diámetro en el momento en que mide 10 centímetros. Fíjense, vamos a comenzar por el esquema. Y ahora lo voy a ir haciendo a mano alzada más rápido. Aquí hay cosas que considerar, son cosas ideales. Una bola de nieve, no vamos a andar como un molde, ¿verdad? Pero vamos a suponer que esta es la bola de nieve inicialmente. ¿Qué estoy tratando de representar? Estoy tratando de representar ese cuerpo tridimensional que es una esfera. El radio 1 es el momento 1. Pero como esa bola de nieve se está licuando, entonces en un segundo momento el radio 2 de la esfera. Y en un tercer momento, el hecho es que queremos simbolizar que está cambiando el radio, el área superficial, que es la que está involucrada en este caso, y el volumen, por supuesto. Esto está derritiéndose, ¿verdad? Entonces, pero de acuerdo a la información que proporciona, ¿cuál es lo que, antes de escribir la ecuación, cuántas magnitudes intervienen en esta realidad, en esta situación que estamos evaluando, que estamos estudiando? Está el volumen de la esfera, está el radio de la esfera, y está también el área superficial de la esfera. ¿Qué dice el enunciado? El enunciado dice que calcule la tasa con que se reduce el diámetro en el momento en que mide 10 centímetros. No dice por ninguna parte radio. Hay cositas ahí que no son difíciles, pero son cositas que... Entonces, no podemos involucrar el radio. ¿A quién tenemos que involucrar? Al diámetro. Por otra parte, si bien es cierto que cambia el volumen, cambia el radio, cambia el área superficial, pero ¿qué nos están pidiendo? La tasa de cambio del área superficial. Entonces, para nuestra solución, no necesitamos hablar del volumen, sino que del área superficial de la esfera. Entonces, sea A de área superficial de la esfera. Decía, el radio no da información del radio, el enunciado. Entonces, en lugar de radio, diámetro. De la esfera. ¿Quién cambia? Cambia el volumen, cambia el área superficial y cambia el radio. Y hay una relación entre radio y diámetro. Entonces cambia el diámetro. Entonces,
de ABC. Y DT del diámetro. Aunque todos los textos están relacionados, es decir, tienen la fórmula relacionada con el radio, pues el radio no puede ser utilizado acá en este ejercicio porque no tenemos información de cómo cambia el radio. Tenemos información de cómo cambia el diámetro, no el radio. ¿Y cuál es la ecuación que relaciona esas magnitudes que hoy por hoy estamos interesados? Ahí es donde está el aspecto de la geometría. Y esto no es otra cosa más que conocer, memorizar. Esto sí es memorización. O apuntarlas en un lugar estratégico a la hora de una evaluación. Si la evaluación es en línea, no hay ningún problema, pero si es presencial, el área superficial de una esfera es 4 pi r cuadrado. Pero ocurre que de acuerdo a la información se nos dice que se quiere la tasa de cambio del área en el momento en que el diámetro es 10 centímetros. O sea, tenemos, vamos a ver, es 10 centímetros. Y la tasa de cambio del diámetro, la voy a escribir aquí, para que no quede muy abajo, muy oculta ahí, es de 1 centímetro cuadrado, no, el área superficial es la que, no tengo necesidad. Lo que tienen es cómo está cambiando el diámetro. Y la tasa de cambio del área la conocemos. Esto es de A de T igual, dice, a 1 centímetro cuadrado por minuto. Entonces, aquí no podemos hacer relación con el radio, pero 2 veces R es igual a D. Entonces, el área, no como función de R, sino como función de D, es 4 pi d sobre 2 al cuadrado. Y entonces ya tenemos las magnitudes involucradas, de donde sí tenemos información. Tenemos el diámetro y tenemos el área, la tasa de cambio del área superficial. Procesando eso, entonces, área como función del diámetro, 4 pi por d cuadrado sobre 4, son factores, cancelamos, y entonces es pi por d cuadrado. Ahí está. O sea, son pequeñas cosas de las cuales tenemos que tomar conciencia, que no siempre va a ser fácil, pues, así de manera directa, que nos pueden dar información que nos obligue a hacer un despeje o tomar una variable en términos de la otra. Para eso debemos de estar preparados. Entonces, la derivada
del área superficial respecto al tiempo igual a pi por la derivada respecto al tiempo de vector A. Y entonces de A de t es igual a pi factor d derivada de d cuadrado respecto al tiempo, en forma implícita. 2d por derivada del diámetro respecto al tiempo. ¿Cuál es la incógnita? La incógnita es la tasa de cambio del diámetro. Entonces, está multiplicando 2pi. Bueno, hagamos este paso para no hacerlo de una sola vez. Entonces, ahí está. La tasa de cambio que buscamos es la del diámetro. Está multiplicando 2πd, pasa a dividir. De tal manera que la tasa de cambio del diámetro respecto al tiempo es igual a la tasa de cambio del área superficial, que la conocemos, entre 2 veces pi por el diámetro que fue medido en ese instante, en ese momento. Entonces, si observamos las unidades que están en el mismo sistema, sustituimos solo lo numérico y entonces sabemos que va a quedar en el mismo sistema. Y si no, las conversiones. 1 entre 2pi por 10. Igual a 1 sobre 20 veces pi. La tasa de cambio del diámetro respecto al tiempo, entonces lo podemos dejar así, no importa. Recuerden que nosotros en matemática no permitimos calculadora. Entonces, se puede perfectamente dejar expresado así. Es la tasa de cambio del diámetro respecto al tiempo, el cociente de 1 entre 20 veces pi. 1 entre 60 y tanto. ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta, Barcelona? No, ingeniero. No, dice la bachiller viene bien estudiado. Bueno, entonces, si no hay, estaba viendo aquí, bueno, vamos a hacer este. A mí me parece, viendo los ejercicios que están resueltos ahí en el guión de clase, vamos a hacer el 12.
A ver quién me ayuda con el 12, por favor, alguien que lo lea. Bachilleres, si me quiere ayudar alguien con el 12. Bueno, entonces lo voy a leer. Dice, el gas de un globo esférico se escapa a razón de 1000 centímetros cúbicos por minuto en el instante en que el radio es 25 centímetros. Calcule, literal A, ¿con qué rapidez disminuye el radio? Literal B, ¿con qué rapidez disminuye el área superficial o el área de la superficie? Son dos literales. El gas de un globo esférico se escapa a razón de 1000 centímetros cúbicos por minuto en el instante en que el radio es 25 centímetros. Calcule con qué rapidez disminuye el radio y ve con qué rapidez disminuye el área superficial. Hay otro aspecto importante del que vamos a hablar en este ejercicio, nos permite que si una tasa de cambio está disminuyendo, entonces a veces el signo es obtenido de la misma operación, de manera directa, de la operación llevada a cabo en la ecuación en que se plantea, pero en otras ocasiones somos nosotros los que debemos estar atentos a que si está disminuyendo y el signo no aparece como resultado del trabajo algebraico directamente, pero nosotros sabemos que está disminuyendo, entonces una tasa de cambio que está disminuyendo es negativa. Hay que estar atento a eso. Entonces, el ejemplo número 12. Es un globo y el globo es esférico. Aquí lo que estamos tratando de hacer es esa representación tridimensional, que es una esfera. Ese es su radio, y entonces en algún lugar o se ha pinchado, pero lo que ocurre es que se está escapando el gas. Entonces, si se está escapando el gas, es como una pelota de basquetbol, de fútbol. Entonces se está disminuyendo el área superficial, el volumen y el radio. Entonces, vemos la realidad, esa realidad que enfrentamos, y entonces aparece el radio como magnitud involucrada, el volumen, el área superficial, y de acuerdo al enunciado dice que se conoce el volumen, la tasa de cambio con que está cambiando el volumen, y nos pide en el literal A cómo disminuye la rapidez del radio. Entonces, sea de volumen del globo R radio del globo A
el área superficial del globo. Y entonces esto implica que dB/dt es la tasa de cambio del volumen. Entonces, dR/dt, tasa de radio. Y dA/dt, tasa del área superficial. Fíjense, aquí hay una situación en donde hay dos relaciones. Una con el área superficial y la otra con el volumen del globo. Entonces, es interesante porque nos pone a jugar con las dos ecuaciones. No se puede hacer en una sola ecuación. Son dos relaciones diferentes. Entonces, el dB/dt lo conocemos. Esto es igual, dice, a 1000. 1000 es 10 a la 3 centímetros cúbicos por minuto. Y entonces nos pide la tasa de cambio del radio en el literal A. Entonces, la ecuación que relaciona el volumen y el radio es esta. B de la esfera es 4/3 de pi r cubo. Definitivamente las geometrías es importante. Volumen igual a 4/3 de pi de r cubo para una esfera. Entonces, dB/dt es igual a 4/3 de pi por d r cubo con respecto a pi. 4/3 de pi es una constante. Entonces, esto ya está derivado implícitamente de dB/dt. Y aquí 4/3 de pi por el radio al cubo derivado implícitamente respecto al tiempo. 3 r cuadrado por dr dt. Este se elimina con este. 1/3 con 3. Y nos queda dB/dt igual a 4pi por r cuadrado por dR/dt. Lo que buscamos es dR/dt, tasa de cambio del radio respecto al tiempo. Este lo conocemos, 1000 centímetros cúbicos por minuto. Esta es una constante, el radio. ¿Nos dan el radio? Sí. En el instante que el radio es 25 centímetros. Entonces, esto implica que está multiplicando, pasa a dividir.
dB de T sobre 4pi R cuadrado igual dr de T. Ahí está despejado. Solo que sustituir los valores, las unidades de la tasa de cambio del volumen, centímetros cúbicos por minuto, el radio en centímetros, estamos en el mismo sistema de unidades y por lo tanto dr de T es igual mil entre 4 veces pi, 5 para quitar, 5 minutos para quitar la grabación, pero vamos a seguir hasta los 100 minutos, eso sí, pero faltan 5 minutos para que se corte la grabación y de ahí nos quedamos sin grabación. Bien, entonces decía 1000 entre 4 veces pi por el radio elevado al cuadrado. Y esto de acuerdo, gracias, Juan. Pues vamos a quedarnos con la grabación hasta los 100 minutos, o sea que vamos a terminar a las 4:45. 4:45. Entonces, decía, si la tasa de cambio del volumen está en centímetros cúbicos por minuto y el radio en centímetros, al elevar al cuadrado, el radio son centímetros cuadrados. Este es adimensional, este es un número. Entonces, centímetros cúbicos entre centímetros cuadrados es centímetros por segundo, porque la tasa de cambio es centímetros cúbicos por segundo. El análisis dimensional también hay que hacerlo, y este es un ejercicio que debemos de implementarlo porque en física también hay que hacer este tipo de operaciones. Entonces, con seguridad podemos decir centímetros por minuto. Y solo hacer el cálculo ese. De nuevo, recuerden que no vamos a usar calculadora, a no ser que el coordinador lo permita, pero pues sí, esa es otra situación. Yo diría que vayamos preparados para no usar calculadora y utilicen este método, es decir, estas picardías. Vale, fíjense, cuarta 250, cuarta de 10, 2, cuarta de, aquí sobran 2, de 20, 5, 0, cuarta 1. Vale, entonces, dr de T 250 sobre pi. No ande haciendo multiplicaciones pero hay que saber cuándo. 25 al cuadrado, 25 por 25. Y aquí 250 es 25 por 10. Son factores en el numerador y son factores en el denominador. Con uno de estos. Quinta, 2. Quinta, 5. Entonces,
dr de t es igual, recuerden, remítase al esquema, está escapándose el gas, está disminuyendo el radio. Entonces, fíjese que no resulta el signo, no resulta, pero usted sabe que debe ser, por estar disminuyendo, menos 2 sobre 5 veces pi. O dicho de otra forma, no, ahí así tiene que ser. Puedo poner otra forma, 2/5 de 1 sobre pi, es la misma micra centímetro por minuto. Ese es muy literal. Si hay alguna pregunta, hasta aquí. Bachiller. Si no, entonces hacemos el otro literal, el literal B. Aquí nos piden el área, la tasa de cambio del área superficial. Entonces la ecuación que relaciona en una esfera el área superficial con el radio, y fíjese algo importante, esto también es para aspectos de evaluación, durante una evaluación. Nosotros, si hubiéramos querido comenzar calculando la tasa de cambio del área diferencial, del área superficial, no hubiéramos podido. ¿Por qué razón? Porque no hubiéramos conocido la tasa de cambio del radio. Ahora que ya la conocemos, ahora sí podemos hallar la tasa de cambio del área superficial, porque conocemos el radio que es 25 y la tasa de cambio del radio que la acabamos de calcular. Entonces, ya definimos las variables y la ecuación que relaciona las dos magnitudes involucradas es 4pi r cuadrado. A igual a 4pi r cuadrado. Entonces, dA de t igual a 4pi por la derivada de r cuadrado respecto al tiempo. De A de t, entonces, 8pi r de r de t. Entonces, sustituyendo los valores de A de t igual a 8 factor de pi, el radio que vale 25 por 25 está en las mismas unidades por menos 2 sobre 5 pi. Ahí está. Entonces, como era de esperarse, también debe ser negativa la tasa de cambio del área superficial porque está disminuyendo. Son factores todos. Entonces, pi se cancela con pi. 25 tiene quinta, es 5. Quinta de 5, 1, entonces menos
5 por 4, 840 por 280. Y están en las unidades del mismo sistema, centímetros cuadrados por minuto. Tenemos esa. ¿Tienen respuesta? Sí. Eso es lo que da. Por lo menos llegamos a la respuesta, aunque esté equivocada, nos da la respuesta. ¿Preguntas? ¿Bachilleres? Bueno, entonces, si no hay preguntas, como siempre, con el propósito que les decía al principio, mi intención es involucrar los diferentes aspectos geométricos, trigonométricos. Entonces, el siguiente ejercicio varía un poco de lo que hemos venido haciendo y creo que lo podemos resolver en el tiempo que nos queda. Lo podemos completar. Aunque es un ejercicio que está al principio, me parece más, y por eso lo he llevado así, en este orden, en un orden bajo mi criterio, que yo como cualquier persona me puedo equivocar, pero me parece a mí que lo he ido implementando de acuerdo a lo que yo percibo en ustedes, los estudiantes, que tienen más dificultad de entender. Entonces, aunque es un ejercicio que está al principio, a mí me parece que tiene un mayor grado de complejidad. Es el número 2. Dice así: una cometa a 100 pies sobre el suelo se mueve horizontalmente con una velocidad de 8 pies por segundo. ¿Con qué velocidad cambia el ángulo formado por el hilo y la horizontal cuando se han soltado 200 pies de hilo? Repito, es desde el esfuerzo de captar la interpretación del ejercicio, ya tiene un grado de dificultad grande. Estos problemas, en general estoy hablando de estos problemas de tasa relacionada. Son como los de optimización, les decía, o como la diferencial, que es otra aplicación de la derivada. Y algunos ejercicios en particular son más difíciles en cada aplicación, optimización, tasas de cambio. Algunos son más difíciles. Una cometa a 100 pies sobre el suelo se mueve horizontalmente con una velocidad de 8 pies por segundo. ¿Con qué velocidad cambia el ángulo formado por el hilo y la horizontal cuando se han soltado 200 pies de hilo? Una cometa es una piscucha. Ustedes ya me conocen esos juegos. Este es el nivel del suelo. Esta es la altura a la que se encuentra la piscucha. Yo la voy a representar con una bolita. Entonces, se va moviendo, se puede ir, hacer el esquema. Esa es otra cosa, bachilleres. Sobre todo los que son zurdos, porque uno tiene esa tendencia, el derecho, tenemos a la derecha, pero los zurdos, esto es hacia la izquierda o hacia la derecha. Yo voy a suponer que se mueve hacia la derecha. Entonces, la cometa, la piscucha, se va desplazando horizontalmente, es decir, esta distancia, bachilleres, permanece
constante. Entiendan el enunciado. Dice, una cometa a 100 pies sobre el suelo. O sea, no cambia. No cambia. La altura a que se está moviendo horizontalmente. Por eso es bien importante que ustedes hagan el ejercicio de extraer la información haciendo ustedes la lectura del enunciado. O sea, esto se mantiene constante y se desplaza horizontalmente con esa velocidad. Vamos a establecer 4 momentos que creo que son suficientes para entender qué está ocurriendo. Mejor solo 3. ¿Quién quiere explicarme qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que ven? ¿Qué se configura? Bachilleres. Disculpen. ¿Qué está ocurriendo? Bachilleres. Que la cometa se está desplazando. Sí, eso es un hecho. ¿Qué más? El ángulo de desplazamiento va cambiando en cada movimiento. El ángulo está cambiando. ¿Y bachiller está aumentando o está disminuyendo? Está disminuyendo. Está disminuyendo, muy bien. Otro bachiller, ya ella hizo su aporte, el otro bachiller también, otro bachiller. ¿Quiénes cambian? Le vamos a llamar Y, X a esta posición y a este le vamos a llamar Z. ¿Quién cambia? ¿Y quién no cambia? ¿Bachilleres? ¿Alguien? Es importante este ejercicio en ese sentido. Es el primer ejercicio en donde se da una cosa que no ocurrió en los anteriores. ¿Sí? ¿Me ayuda? ¿Qué otro aspecto importante se va configurando? Es evidente en cada momento. ¿Qué es lo que se va configurando? Se lo voy a sugerir. ¿Qué se configura en cada momento? Un triángulo rectángulo en cada momento, en donde este es el ángulo recto y este es el ángulo que hace el hilo con la horizontal. Que en este ejercicio a este le hemos llamado X, este Y y este Z. Entonces hay que describir
sea X, posición horizontal de la cartucha, Y, posición vertical, Z, longitud del hilo, θ, ángulo entre hilo y horizontal. ¿Quién cambia? ¿Quién cambia? Bachiller, Cambia Z, que sería la longitud del hilo. cambia Z, muy bien, ¿quién más? Teta. Θ, no, X. X. X, sí, Este ejercicio tiene su importancia. dx de t, 8, 10 segundos. dy de t, Este es constante. Ese es constante. No cambia. Ajá. Interesante. Es necesario conocer la tasa de cambio del Z respecto a T, porque sí está cambiando. Ejercicio interesantísimo. ¿Cuál es la incógnita? ¿Qué perseguimos? ¿Cuál es el objetivo a determinar? Es la tasa de cambio del ángulo respecto al tiempo. Y si usted se mete entre Z y Z, hallar esto no va a avanzar. Porque eso no lo conocemos, eso no lo da el problema. Pero lo que queremos es la tasa de cambio del ángulo respecto al tiempo. Ya hicimos el análisis. ¿Quiénes cambian, quiénes no cambian? Aquí hay un paso crucial. Debe estar involucrado el ángulo para poder hallar su tasa de cambio. Es el primer ejercicio donde hay una de las magnitudes que no cambia. Y el primer ejercicio donde alguien se puede perder al querer conocer esto. Si no encuentra la ecuación adecuada para poder determinar la tasa de cambio que se pide. Observe. En cada momento, tangente de teta igual al opuesto entre el adyacente. Funciones trigonométricas. Entonces, como aquí lo que queremos es d teta dt, eso es lo que nos pide. Entonces, derivada respecto al tiempo de la tangente de teta igual derivada con respecto al tiempo
Ya, sí, sí, sí. Bien de X. Y aquí aparece. Derivación implícita. Derivada de la tangente de teta con respecto al tiempo secante cuadrado de teta. Cuidado ahí. Por la derivada de teta respecto a teta. Este es constante. 1, digo, y por la derivada con respecto al tiempo de x a la menos 1. Secante cuadrado de teta por d teta de t igual, este es un valor constante, y por menos 1 sobre x cuadrado por dx de t. Nos quedamos hasta aquí, lo continuamos el día viernes y les sugiero que estudien el ejercicio de la escalera. Es el número 10. Ese vamos a trabajar. Gracias, bachilleres. Les agradezco.